Bueno, la invitación de Estela Torres, mi amiga, acá la doctora, farmacéutica graduada en la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en Marketing y Política de Negocios para la industria farmacéutica, Quality Assurance y Logística. Desarrollo profesional en los distintos eslabones de la cadena de distribución, especializada en logística de productos para la salud, aseguramiento de la calidad, asuntos regulatorios y dermofarmacia. Miembro fundadora y coordinadora de la Comisión de Dermofarmacia del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal. Directora técnica y jefa de asuntos técnicos y regulatorios de Andreani Logística Sociedad Anónima e integrante del Comité de Expertos de Logística y Distribución de SAFI-BI. Y también es miembro de la Asociación Argentina de Tricología, cosa que no ha puesto acá, pero que ya para nosotros es nuestra mano derecha en esto, junto con el doctor Javier Valverde. Entonces, le damos un aplauso. Y vuelvo a agradecer al Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos porque realmente estamos haciendo un trabajo junto con la Asociación Argentina de Tricología para divulgar lo que es el alcance en el canal farmacéutico de esto que es la ciencia del cabello o tricología. ¿Presento a alguien más? María Laura. María Laura. Ese es con micrófono. Ah, ¿con micrófono? Sí, por favor. Bueno, María Laura Bocco es bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, tiene una orientación en nutrición y cosmética, es especialista en tricología, biología y fisiología y tratamientos del cabello. En L'Oréal Research París, 1999, base de la Comisión de la POHB, de la Academia Nacional de Medicina, 1997, concurso de especialización en anemia. Vamos a hacerlo cortito. Bueno, y tiene una certificación de la Universidad del Centro de la Florida de Estados Unidos. Es director del Departamento de Ciencia y Educación de la Asociación Argentina de Tricología y es miembro fundador de Cabello y Salud, Centro Argentino de Diagnóstico Capilar. María Laura, ¿empieza usted? Preséntalo, ¿te lo vamos o le esperamos que venga? Hacemos después la segunda parte. Claro, con las dos. Buenas noches. Si se pueden decir, pero es lindo un poquito de lluvia, siempre y cuando uno pueda moverse. Un poco me tocó a mí una breve introducción sobre la parte más física de lo que es los rayos ultravioletas y cómo llegan a nuestra piel o a nuestro cabello. Y obviamente, ¿por qué en esta temporada? Porque las radiaciones ultravioletas, que es parte de todas las radiaciones que emite el sol, llegan con mayor intensidad en el hemisferio sur durante la época que va del 21 de septiembre a el 21 de marzo. Así que tenemos un periodo bastante largo. Uno siempre dice, bueno, hasta el verano, pero el verano no lo toma como 21 de diciembre. Eso también es algo a tener en cuenta como profesionales y como también como consumidores de sol y de tratamientos de medicamentos fotosensibilizantes o de tratamientos fotoprotectores, que es importante tener en cuenta que es un periodo que ya en septiembre hay que empezar a cuidarse. Y quizás en septiembre o el primer fin de semana largo de agosto es en el momento en el cual ustedes observan en el mostrador de farmacia mayor cantidad de personas que vienen con el daño agudo solar, o donde uno recibe mayor cantidad de radiaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que no tiene en su piel? No tiene protección. Uno va como con la piel virgen del invierno a un sol que ya está empezando a levantar, ya está empezando a emitir sus radiaciones ultravioletas más perpendiculares y que hacen que a las 12 hace frío. ¿Y uno dónde quiere estar? Al sol. Entonces uno está a las 2 de la tarde en pleno rayo del sol, con una sombra muy corta que hace que las radiaciones ultravioletas dañen las estructuras de nuestra piel y de nuestro cabello. ¿Y por qué llegan esas radiaciones ultravioletas? Lo que quizás tenemos que repasar un poco es que el sol
es nuestra estrella más cercana y que son explosiones nucleares que emiten distintos tipos de radiaciones, desde las que nos dan calor hasta aquellas que penetran profundamente en tejidos o estructuras celulares. ¿Qué tenemos entonces? O sea, el Sol uno generalmente lo relaciona también con el momento del día en el cual uno puede ver. Entonces tiene todas esas radiaciones que son las visibles, que van con todo el arco iris, y esto quizás es una forma de repaso, quizás hay muchos que lo saben, otros que digan, ah, es cierto, me lo tengo que recordar así que es mucho más fácil y una vez se los olvida, que tiene que acordarse que el arco iris son todas las radiaciones que nuestros ojos pueden ver. Son todas aquellas longitudes de onda que nuestros ojos pueden ver. Cuando ya deja de percibir nuestro órgano de la visión, nuestro ojo, deja de ver la onda, es cuando pasa más allá del rojo o más allá del violeta, del azul. Entonces yo tengo los infrarrojos, los que van más allá del rojo, que ya no los veo, pero sí los puedo sentir en forma de calor, y los que están, las radiaciones, las ondas que están más allá del violeta, con este tipo de nube, los cumulonimbus, las radiaciones ultravioletas, si tuviésemos de día, no llegarían. Pero solamente con los cumulonimbus. Ojo, también a tener en cuenta para recomendar, si uno recomienda un antibiótico, que cuando está nublado con nubes finas o en pequeños cúmulos, esos algodoncitos, hay mucha radiación ultravioleta. Ya que el trueno dejó de sonar, vuelvo a los ultravioletas. Los ultravioletas van más allá del violeta, del azul, del cian, que es el color luz, y son aquellas ondas que van entre los 200 y los 400, el ultravioleta cercano, ¿no? ¿Qué más les puedo contar de acá? Que existen 3 tipos de ultravioletas, que los ultravioletas del tipo C son los que directamente no llegan a la superficie de la Tierra, o sea que cuando hablan de protectores solares que tienen filtros para los UVC, sirve para el que hace montañismo de altura o para los pilotos de avión, que quizá puedan estar más cerca de la capa de ozono y que reciban algún tipo de radiación ultravioleta de tipo C. Hay estudios que verifican que en el Everest se miden UVC, pero es un artilugio de marketing decir me protege contra los UVC. Y que no implica que yo tenga una molécula que me proteja contra los UVC, que me proteja contra los UVC, que me proteja contra los UVA y B. ¿Sí? Después tengo los A y los B. Los ultravioletas de tipo... Les voy a mostrar esta diapositiva. Estas son las longitudes de onda que emiten las radiaciones electromagnéticas que emite o que tenemos del Sol. O en realidad que existen. Dentro de lo que es el Sol, que tenemos los infrarrojos, los ultravioletas y los visibles, cuanto menor es la longitud de onda, más energía tiene el rayo, ese rayo electromagnético. Por lo tanto, volviendo atrás, cuanto más chiquitita la longitud de onda, más dañino va a ser ese rayo ultravioleta, ese rayo, en realidad, esa radiación electromagnética. Cuanto más grande, menos dañino. Es más, cuanto más chiquito, más penetra en las estructuras. Cuanto más grande, menos penetra. Ahora bien, los rayos UVC son mucho más dañinos que los UVB y que los UVA. Bien, pero los UVA
Lo que tienen de malo es que están continuamente todo el año y se mantienen constante todo el año. No hay variación. Y por eso en invierno hablan también de ciertas personas con mucha sensibilidad o con cierta predisposición que deberían usar protector solar. ¿Por qué? Por los UVA. Los UVB, estando en esta latitud, en la latitud de la que está, digamos, Argentina, del trópico para abajo, los UVB se mantienen muy altos en verano y muy bajos en invierno y tienen esa oscilación. Por eso hay que ponerse protectores con protección UVB en verano. Al ser continuos los UVA son los que me producen el fotoenvejecimiento, porque todo el año me están, y por eso las manos se envejecen más rápido, por eso el rostro, que son los que están expuestos todo el año, van envejeciendo más rápido, porque continuamente reciben los UVA. Otro dato de los UVA es que atraviesan los vidrios. Y por eso van a ver que conductores muchas veces usan guantes, porque los rayos que atraviesan continuamente los parabrisas van dañando y van produciendo manchitas o cambios en la piel. ¿Y cuáles son los daños? O sea, ¿qué hacen los rayos ultravioletas en la piel? Los rayos ultravioletas lo que hacen es romper moléculas. Llegan a la profundidad y rompen moléculas celulares, o estructuras celulares, o estructuras de nuestra piel o el cabello. Y al romperlas, que produce una cascada de radicales libres. Produce un envejecimiento prematuro del tejido por daño celular o daño de estructuras proteicas o lipídicas. Se rompen aminoácidos, se producen peroxilos. Esto es solamente para mostrarles cuáles son las zonas donde más tenemos que tener precaución. ¿En qué varían las radiaciones que nos llegan? Obviamente de la latitud donde estemos, más cerca del ecuador, es donde vamos a tener más incidencia de los rayos ultravioletas. Cuanto más cercano a los polos, menos incidencia. Y nosotros tenemos un periodo en el cual el debilitamiento de la capa de ozono crece y llega hasta agarra Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile. Y un afinamiento, no es el agujero de ozono de por sí, pero sí es un afinamiento de la capa de ozono. Y ustedes van a ver que por agosto, justamente en el momento encima en el cual uno está con menos protección, la capa de ozono se afina mucho más. Y eso se puede ver en una página web en la cual habla del satélite TOM, que es el que mide las radiaciones ultravioletas y que continuamente está midiendo cuál es el tamaño del agujero de ozono. ¿Qué es el ozono? Es el O3, el oxígeno 3, y que lo que hace es hacer que reboten los ultravioletas. Si yo no tengo el ozono en la última capa de la atmósfera, no puedo hacer que reflejen los rayos ultravioletas y penetran. Y llegan a nosotros, a los seres vivos. ¿Qué más les iba a decir con respecto a esto? ¿De qué depende la radiación ultravioleta? Depende de la altitud también, es decir, cuánto estamos sobre el nivel del mar. Si tengo más atmósfera, voy a tener más protección. Si tengo menos atmósfera, tengo menos protección. Entonces, si estoy arriba de una montaña, voy a tener más incidencia de rayos ultravioletas. Depende de la superficie donde me mueva. Si estoy en un medio acuoso, navegando, voy a tener mayor reflexión. Si estoy cerca de una pileta, mayor reflexión. Puedo estar debajo de una sombrilla, pero cerca del mar, voy a tener reflexión. No solamente del agua, sino que también de los cristales de la arena. Por eso es bueno estar en lugares, en superficies con verde, con pasto. Eso refleja mucho menos la luz. Superficies claras van a reflejar más. La nieve refleja muchísimo, por eso broncea tanto y estimula tanto la producción de melanina. ¿Y qué más iba a decir? Bueno, y en Ushuaia sí, en invierno hay un debilitamiento muy grande
de la capa de ozono. Y se ve también con este satélite. Bueno, vamos a seguir. Después un último dato también a tener en cuenta, hablando de los truenos, de los tipos de nubes. Suele pasar que uno tenga pocas ganas de ponerse el protector solar, y si está encima nubladito, pues nos pasa con sudestadas, cuando se empieza a mejorar la sudestada, que este tipo de nubes, estos cúmulos que pasan por la playa y van dejando y ocultando el sol, y uno tiene frío pero igual se queda del lado del sol, y pasan las nubes y ocultan el sol y vuelve. En el momento en que el sol es tapado por esa nube, se produce un efecto de prisma. Y cuando uno mide las radiaciones ultravioletas, cuando pasa una nube, se produce un pico de mayor incidencia de rayos, de concentración de rayos ultravioletas. Así que ojo con este tipo de días, y está bueno para recalcarlo, para ofrecer un buen protector solar o para ofrecer buenos consejos a la hora de la protección. Que cuando hay este tipo de nubes de tipo cúmulos, las pequeñas que pasan rápidamente por el sol, se generan picos, como si fuese un prisma que me acumula la incidencia del rayo ultravioleta. Yo no sé si quieren algo más repasar con respecto a esto, o con esto vamos bien entendiendo las radiaciones electromagnéticas del sol y cómo inciden en nuestra biología, digamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí me toca una parte que para los farmacéuticos es muy divertida, no para todo el mundo, la parte de química, la parte de las moléculas que estamos utilizando en los últimos años. Pero para empezar vamos a hacer un poquito de historia, cómo empieza esto. En la antigüedad, ya los griegos, con los pocos conocimientos que se tendrían en aquella época del daño del sol, utilizaban aceite de oliva para protegerse. Quizás con una parte beneficiosa que todavía es utilizada, que es el efecto antioxidante, que después vamos a ver. Pero después empezaron a aparecer fórmulas por allá por 1928, donde en Estados Unidos aparece una emulsión corporal formulada con cinamato y salicilato de bencilo. Luego en el 43 es patentado el PABA, el ácido para-aminobenzoico. Parece increíble, pero ya lleva muchísimos años el producto, que luego sufrió un abandono. Recién es usado en los 60, con, digamos, la comercialización, y no duró demasiado. Después vamos a ver un poquito por qué dejó de usarse. En la Segunda Guerra Mundial, un farmacéutico, un colega nuestro, formuló a base de petróleo un preparado para que utilizaran los soldados, que se llamaba algo así como vaselina roja, por su similar untuosidad o aspecto de la vaselina sólida. En el 56, Jules por primera vez define el factor de protección solar, que es el cociente que, bueno, todos alguna vez escuchamos entre la dosis eritematógena mínima con protección sobre la dosis sin protección. Esto nos da una idea, y a partir de los 80 empieza a utilizarse el factor de protección solar 15. Y luego empiezan a aparecer ya los productos con una indicación. Uno de los primeros que aparece es el Parsol 1789. Junto con los, bueno, y acá ya nos introducimos en la clasificación de filtros físicos y químicos. Los físicos, bueno, como todos conocemos, también llamados inorgánicos, los aprobados, conocidos y recontrausados, el dióxido de titanio y el óxido de zinc, a veces un poco molestos por el aspecto blanco que dejan en la piel, mejorados en los últimos años con los laboratorios franceses que lo micronizaron y lograron que se vea un poco más estético el efecto. Pero también se empezaron a usar muy combinados con los filtros químicos, entonces
se jugó un poco con la concentración para, bueno, mejorar la cosmeticidad del producto. Son polvos minerales, son opacos, son insolubles, inertes y bueno, su mecanismo de acción es por reflexión, dispersión o absorción. Los químicos, también llamados orgánicos, bueno, son estructuras aromáticas que lo que hacen es jugar con la energía y transformarla en calor. Bueno, ya he nombrado PABA, que fue el primero aprobado por la FDA. La ventaja que presentaba era que era muy resistente al agua, pero empezaron a aparecer estudios que mostraron los efectos carcinogénicos y también cierta reacción de rash cutáneo, que no fue en porcentajes muy elevados, pero la sumatoria de las dos cosas hicieron que ya en los 80 se empezara a dejar de usar el producto. Bueno, los cinamatos conocían las moléculas de octimetilcinamato y el sinoxato, muy usados en Estados Unidos, buenos resultados, baja reacción cutánea. Las benzofenonas, nos faltaron los salicilatos, que también están en el grupo de filtros UVB, contra UVB. Los salicilatos, bueno, los representantes, el octisalato, el lomosalato, el salicilato de tropolamina, también buenos, compatibles con la avobenzona, ayudan a otras formulaciones con otros UVB a ser más estables. Y ahora sí pasamos a los filtros UVA. Las benzofenonas, muy usadas, cetonas aromáticas de estructura química, no tienen muchas particularidades. Pasamos así a quizás unos no tan bien vistos en los últimos años, ya dejados de formularse en Europa, efectos androgénicos, absorción sistémica, mucha dermatitis, mucha rash cutáneo. Así que no mucho más para decir, ¿no? Bueno, las avobenzonas, sí es un caballito de batalla muy usado, el Parsol 1789, ayuda a formulaciones a mejorar la estabilidad y su propia estabilidad. Y bueno, acá al final hablamos un poquito, nombramos las nuevas moléculas que aparecieron, yo no diría que en los últimos años, sino ya décadas. Los mexoriles, que presentan muchas ventajas en cuanto a su estabilidad, a la no absorción, el mexoril utilizado en fórmulas hipoalergénicas, el SX utilizado por su, característica de ser un filtro contra los UVA, utilizados combinados, muy estables. El Mexoril XL ya es un amplio espectro, con lo cual tenemos un espectro, como su nombre lo indica, mucho más cubierto, pero siempre usamos asociaciones para todo. Y después los Tinazor, el S, que también cubre los dos tipos de rayos, muy estable, compatibles con todo tipo de filtros. Después me queda por nombrar al M, que son, ahí hay un error, son micropartículas, es utilizado como, digamos, por su doble efecto, por el lado de ser un micropigmento que refleja como los filtros físicos, y también, bueno, por su absorción y transformación de la energía. Y los biológicos, que nunca se usan solos, como les nombré al principio con el uso por los griegos,
Son básicamente sustancias antioxidantes que se usan en las formulaciones para mejorar o potenciar con su efecto antioxidante y evitar la formación de radicales libres. Ahora, para cerrar, voy a repasar algunas recomendaciones que todos conocemos y que por ahí no usamos. Pero bueno, es importante volver a decirlo, ¿no? El tema del uso y la aplicación por lo menos media hora antes de la exposición solar sobre la piel seca, la renovación cada 2 horas o luego de sudoración excesiva o luego de un baño. El tema de la cantidad es muy importante, porque es difícil imaginarse cómo puede ser aplicarse 2 miligramos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, esto lo llevamos a una cosa más lógica o imaginable, que sería para una persona de un cuerpo medio el equivalente a 6 cucharadas de café. Después podemos decir o recordar el tema de ciertas zonas que no tenemos en cuenta, como el cuero cabelludo, el cabello, y no me voy a meter más con esto porque ya Miguel nos va a hablar del tema, pero sí recordar las orejas. Son todas zonas que para la mayoría de las personas no existen, no las cuidamos y son quizás muy expuestas porque, salvo que usemos un sombrero o un gorro, están ahí como muy arriba. Bueno, por último, hablar de la caducidad, y esto no tiene que ver con la fecha de vencimiento, para nosotros que estamos siempre atentos, los farmacéuticos, sino más que nada hablar un poco de cómo son pensados y desarrollados los productos. Las cantidades de los envases son pensados para que sean descartados luego de una temporada, cosa que nadie, ni nosotros mismos hacemos. Porque los productos están expuestos al sol a altas temperaturas y eso lógicamente va degradando no solamente el activo, el filtro, sino también toda la formulación. Entonces no solamente que no vamos a lograr un efecto de protección, sino que además podemos llegar a tener reacciones de alergia o irritación por un producto degradado, como cualquier cosmético, ¿no? Bueno, a veces lo que se decía es, ya que nos cuesta descartar un producto y como últimamente se está recomendando usar durante todo el año, es quizás continuar con el protector como si fuera una crema con un filtro agregado hasta agotar. O sea, un consejo para los consumidores. Bueno, de mi parte estaría terminada la presentación, así que le daría la voz a Miguel y previo a eso voy a hacer su presentación. No importa. Miguel, tu currículum es muy importante, hay que recordarlo. Vamos a hacer un resumen. Miguel es tricólogo certificado, graduado en la International Association of Tricologists, IAT, en Sydney, Australia. Tricólogo diplomado en la Generalitat de Cataluña, Barcelona, España. Curso de posgrado en tricología y mesoterapia capilar, Granada, España. Bueno, tiene innumerables capacitaciones, es docente, coordinador de máster actualmente, y actualmente también es director de Cabello y Salud y del Centro Argentino de Diagnóstico Capilar, director regional de la International Association of Tricology, disertante en numerosos congresos, asesor de L'Oréal, Kerastase, Natura, Vichy, Dercos, L'Oréal, bueno, y unas 10 empresas más. Bueno, bienvenido. Gracias. Gracias, Estela. Bueno, vamos a hablar el sol y el pelo. Algo que ustedes ya hace tiempo les deben haber estado consultando. Y nosotros como tricólogos le vamos a hacer un poquito más que sincero. Nosotros no pensamos que el pelo, que la fibra del cabello necesita sí o sí protección como es la piel. Nosotros entendemos que ya el cabello de por sí es una protección. Entonces voy a ser lo más sincero con ustedes a partir de las preguntas que hagan, porque si no, no va a hacer falta contar de más, ¿ok?
¿Entienden a lo que voy, no? Hay un tema que es el claim de los productos, hay un tema que es la industria que necesita vender productos, y hay otra cosa que es la realidad de la biología, en este caso de lo que me ocupo hace 25 años, que es la biología del cabello. Para empezar, ¿algunos ya vino a las otras charlas? Bueno, les recuerdo a los que, si vinieron, disculpen, pero como me dicen algunos que no, alguna señorita ya que me dice que no vino, les comento que tricología es un vocablo formado con la unión del griego. Trico significa cabello y logia es estudio, o filosofía también se toma. Es una ciencia interdisciplinaria que nuclea a profesionales que pueden tener como campo de acción el cabello o pueden trabajar alejadamente sobre el cabello. Es decir, un dermatólogo, un endocrinólogo, un nutricionista, un ginecólogo, un farmacéutico, un bioquímico puede y debe conocer la tricología porque seguramente aplica conceptos de tricología. La diferencia que nosotros tenemos con un peluquero es que nosotros lamentablemente no tenemos el arte de los peluqueros y todo ese charme de la estética, de fascinarlas a ustedes, más que veo que hay más mujeres, salvo el señor allá que pensará como yo, de hablarle de las mechas, de hablarle de los claritos, de hablarle del color, del volumen. Nosotros trabajamos con ellos, trabajamos para ellos, formulando productos, pero más que todo nos dedicamos al aspecto in situ del bulbo, de esto que es la formación de un cabello, como la formación de una proteína. Es más, la fibra capilar, lo que ustedes tocan, es una proteína, no la vemos como algo ornamental, no lo vemos como algo como para maquillar, sino que es nuestro campo de estudio en el cual cualquier afección, cualquier cambio que tenga a nivel sistémico va a repercutir en el cabello. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? Con esto se lo aclaro porque también la palabra tricólogo o la palabra tricología se está llevando meramente del lado cosmético, del lado cosmetológico, y nosotros tenemos una parte de eso, pero no es la fundamental. Es descartar con la tricología aspectos que pueden incidir o que tienen relación a la salud de esa persona que se manifiesta en el cabello. El ejemplo es como un hematólogo se dedica a estudiar solamente la sangre y a pesquisar o investigar, hacer todo lo correspondiente a qué puede ver en la sangre. Nosotros lo hacemos desde el cabello, en el cabello. Entonces, hablemos del cabello como la estructura, la fibra capilar es una proteína conformada obviamente por la proteína más característica, que es la queratina, la que ustedes ya están recontra hartos, como dicen los chilenos, harto cansados de escuchar la queratina. ¿Qué es la queratina? Bueno, es la proteína que le da la estructura al cabello, formada por los queratinocitos, y no es solamente la queratina la que está presente, también hay otras proteínas asociadas a ellas, asociadas a la queratina, que se llaman CAPS. Y eso me interesa que lo vayan teniendo en cuenta, porque de ahora en más muchos productos, no solamente para protección solar de la fibra capilar, sino por tratamientos y investigación de la neogénesis del cabello, se está hablando de las CAPS. Imaginen que es un poco complejo cuando nosotros nos introducimos en el cabello a explicarlo como digamos una fábrica que produce una proteína. Solamente para darles una idea, las células que van a elaborar esa fibra capilar están contenidas solamente en 1 milímetro de superficie. Es decir, lo que es una línea en una regla, ustedes lo tienen más presente, están con los números,
pero se lo hago siempre gráfico a la gente. El límite de celularidad, el límite activo de células que están en división, en mitosis, tiene solamente una región de 1 milímetro de presión. Es decir, desde donde nosotros tocamos el cuero cabelludo hacia abajo hay 1 milímetro, bueno, ahí empieza lo que es el límite de celularidad. Para arriba es todo células queratinizadas, o decir células no viables, o decir células sin núcleo. Entonces, el cuidado del cuero, el cuidado del cabello no compete solamente a tocar y a trabajar sobre lo que nosotros peinamos o sobre lo que queremos cambiar de color, de forma, sino que hay que entender que es una expresión de algo, de una fábrica muy, muy dinámica, que son las células que forman el cabello, las que tienen la segunda división más alta en el cuerpo. Las primeras son las hematopoyéticas. La estructura de la fibra, que también ahora se está hablando o se muestra en productos para dar a conocer de cómo está conformada la fibra capilar, es fascinante, porque le digo, hace 25 años atrás hablábamos solamente de 3 capas, como cutícula, córtex y médula, nada más que eso. Pero gracias a la microscopía de barrido electrónica, gracias a la microfluorometría. Buenas noches, señora doctora Graciela Cuomo, le damos un aplauso acá que llegó. Después de un arduo trabajo, de un día hermoso, así que bueno, bienvenida doctora, gracias. La estructura se fue conociendo y se va conociendo y cada vez se va complejizando más sobre ella, porque bueno, gracias a estos instrumentales que tenemos, podemos entender desde una alfa hélice, es decir, de un espiral de queratina que se supone que gira hacia la derecha y después se va empaquetando con otra que gira en sentido inverso, van formando lo que se llama la protofibrila, microfibrila, córtex, bueno, y de ahí quiero detenerme en algo. Tal cual como les dije, que hablamos de las cutículas, córtex y médula, nos compete entender que la protección del cabello en relación al sol está dada en un lugar determinado, en donde está la melanina. ¿Y dónde creen que está la melanina? Las cutículas, para preguntarles. Las cutículas, digamos, las tejas que cubren como si fuera un techo, vamos a decir, que están protegiendo. ¿Ustedes creen que ahí está el color? ¿Que ahí está la melanina? Bueno, se los adelanto. La melanina es incolora. Ahí no hay protección. La cutícula. La cutícula es incolora. Es decir, son escamas que no tienen posibilidades más que dar la reflexión de la luz. Posibilitar reflejar. Y en esas cutículas se apoya un cemento o los lípidos que promueven que esa estructura sea lisa. El color está dado en el córtex, solamente en el córtex. Ahí es donde están los depósitos de melanina. Esto se lo digo así, que parece sonso y muy gráfico, porque es lo que tienen que entender, más que ver algunas mujeres que o son rubias naturales o son morochas naturales, no importa. El truco es entender que tienen que degradar de alguna manera el color natural para cambiárselo a morocho o a claro. Y tienen que entender que el trabajo que se va a hacer va a ir in situ hacia dónde? Hacia el córtex. Por lo cual tenemos que quitar ese film hidrolipídico, que ojalá no lo pudiéramos hacer, ojalá que la química cosmética, las formulaciones lo puedan hacer sin dañar cutículas y sin quitar film hidrolipídico, lípidos y todo, bueno, todo
corresponde a esa cementación que tienen las cutículas. De las melaninas, no todos tenemos el mismo tipo de melanina. Tenemos la eumelanina y la feomelanina. Decimos eu como verdadera, es decir, el color más oscuro, y la feomelanina los colores claros. Pero en una cabellera podemos tener presentes esos dos tonos en mayor y menor proporción. No es que nos compete un solo tipo de melanina. Ahora se está hablando también de la oximelanina, específicamente para los cabellos rojos. Esto es algo que no les puedo decir que están todos de acuerdo, porque es un trabajo que están haciendo la Sociedad Italiana en Tricología y están un poco en debate con otros tricólogos y con otras sociedades. Pero hablan de la oximelanina como de la melanina de los pelirrojos. Con respecto a la protección solar que hablábamos, y lo habló muy bien la doctora Estela, de todos los activos que se dan, nosotros somos más, nos inclinamos más para la fibra capilar en un aspecto de naturalidad, de hablar de los orgánicos, sí, como los aceites, que nombró Estela, la doctora Estela, pero es difícil hacer un producto con aceite y formularlo y que sea cosméticamente aceptable. Hay uno que es muy importante, que nosotros usamos a nivel, así de una forma natural, que es el henna. Para darles una idea de lo importante que ha sido, está justificado, está escrito que el primer paro de obreros que se registra en la historia fue hace más de 5.000 años, de los obreros esclavos egipcios. O sea, no eran personas que hicieron un paro porque no, bueno, le pusieron más horas para trabajar y eran libres, pues no, eran esclavos y dijeron no vamos a trabajar. Creo que es el papiro de Harris, donde está documentado. ¿Y saben por qué fue el paro? ¿Por qué dejaron de trabajar? Porque no habían recibido su dosis diaria de henna, que utilizaban como protector solar. Se lo aplicaban en un ungüento sobre la espalda, sobre los hombros, y también lo usaban para maquillarse los ojos. Digo maquillarse porque es lo que más me sale para dar un ejemplo. Se lo ponían como una sombra para protegerse en el desierto, donde, bueno, en Egipto, protegerse de los rayos solares, como unos lentes oscuros. Y bueno, eso nosotros hemos hecho un trabajo hace bastante tiempo, y gracias a la doctora Graciela Como, que nos ha tirado vocablos sobre qué podía pasar. Nosotros utilizamos el henna como un texturizador de la fibra capilar para retener y mantener los lípidos, si se puede seguir formando el film hidrolipídico, y mejorar la reflexión de la luz, cosa que habló la doctora María Laura Boscon hoy, que cuanto más yo pueda reflejar, menos daño, menos va a penetrar esos rayos, esos UV, o como habló bien, cuando la onda sea más corta, menos nocivo va a ser. Nosotros sobre eso trabajamos en la fibra capilar. Lo dijimos, ¿no? Estamos hablando entre farmacéuticos, no dijimos que vamos a hablar mal de nadie, sino que le contamos lo que nosotros como alcance para dar una naturalidad y un cuidado más al alcance de todos, sugerimos. Después pueden usar todos los productos que sean para la fibra capilar, que también lo habló la doctora Estela, vienen con todos estos activos, bueno, las vitaminas, que por ejemplo, se habla mucho de la protección solar en productos para postcoloración. Me consta que en muchos de esos productos la vitamina C no está puesta para la protección solar, sino que es un claim, porque está puesta para mantener el pH de esa formulación. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que voy a darle, y voy a hablar un poquito en relación a
al cuero cabelludo, tomando permiso de la doctora Graciela Cuomo, es que nosotros ahí sí, como tricólogos, cuando vemos que se debe proteger el cuero cabelludo porque esa persona, por ejemplo, está usando productos para la caída del cabello o tiene poca densidad capilar, no es lo mismo proteger la piel del cuero cabelludo que lo que está usando como cosmético para proteger la fibra capilar. Y ahí es donde nosotros tenemos que interactuar y donde está, bueno, la justificación de esta reunión interdisciplinaria. Farmacéutico, bioquímico, dermatólogo, tricólogo. ¿Por qué? Porque la persona que le va a consultar a ustedes, quiero algo para protegerme el cabello, nunca está pensando en el cuero cabelludo. Y ustedes además por ahí le sugieren algo y no linkean con que esa persona está usando minoxidil, un vasodilatador, que tiene propilenglicol, que produce irritación, que además si está automedicada, porque la persona escuchó que el minoxidil le mejora, que es para la caída, y no se ponen de 2%, sino que se ponen de 5%, o sea, no hace uso de ustedes, del conocimiento de ustedes, ni siquiera un consultorio dermatológico para saber si realmente lo tendría que utilizar. Con el sol produce inflamación del cuero cabelludo y nosotros lo vemos mediante una aparatología que se llama tricoscopios o microscopio forense, en el cual vemos irritación, vemos inflamación, y es ahí donde nosotros no le vamos a decir póngase henna en el cuero cabelludo, no le vamos a decir se ponga aceite, sino que interactuamos con el dermatólogo para que con esas fotografías que nosotros tomamos se adelante la consulta y se le dé algo más específico a las características capilares que tiene esa persona, que pueden ser que además hace el color. Y no lo digo solamente en las mujeres, lo digo que ahora ha aumentado muchísimo la coloración capilar en el hombre, y si no, vean las propagandas. Puede ser que además esté tomando algún tipo de medicación, como hemos hablado en la reunión anterior aquí, medicaciones que pueden tener relación en la expresión de la piel o que además, no sé, también en la fibra capilar. Bueno, todo eso hace a que se deba verlo en forma interdisciplinaria, con un cuidado más específico a esa consulta. O una mujer, ahora se me ocurre también, una mujer que recientemente ha sido mamá, o una mujer que está con alguna característica, no sé, alimentaria, mamá o hombre, mujer. Todo hace que la piel sea distinta, y la del cuero cabelludo es más, en nuestro caso lo vemos que es mucho más confundible porque se puede pensar que está sensible o que no debo cuidarla porque ya me hice procesos químicos, físicos, entonces capaz que lo que tengo de ardor no es por el sol, sino que es por el alisado que me hice. ¿Se entiende? Esto aquí lo que comento es justamente de la feomelanina, que en muchos casos dicen, bueno, ¿cómo pueden nacer? O sea, puede haber niños con los padres no son pelirrojos, y sucede, y obviamente que no, es normal, más de lo común. Con respecto al encanecimiento, hay algo que, como expliqué de la melanina, cuando, o sea, una cana, la cana, ¿de qué color es? Vamos a empezar por ahí, para no aburrirlos. Blanca. ¿Blanca? Gris. Muy bien. Bueno, la cana es incolora. La cana no tiene color. Entonces, ¿por qué se da? Obviamente por una expresión de que los melanocitos no trabajan, no siguen activando y produciendo, no siguen activos, o menos activos, y no producen melanina. Ahora bien, el cabello está más sensible al daño por el sol. El cabello incoloro es más sensible, ¿por qué? Porque no tiene melanina, no tiene protección natural. Y es donde nosotros vemos un aspecto que se marca muchísimo como cosmético. ¿Que cuál es? Que las canas se ponen amarillas.
¿Vieron alguno de eso? No, me pasó a mí solo nada más. Nadie le fue a consultar algo, medio amarillento el pelo, no sabe lo que no me puedo poner algo. ¿No le consultan eso en la farmacia? Buenísimo entonces. Solo nos queda a nosotros esa consulta. Bueno, ese encanecimiento que se transforma en amarillento, ¿por qué se produce? Por la degradación del triptofano. ¿Quién activa esa degradación? Hoy habló ya la doctora María Laura. ¿Quién lo produce? ¿Los UV? En alguna de sus variantes, UVB, UVA. ¿Quién piensa que los produce? Ninguno de ellos, sino los rayos infrarrojos, que tuestan el cabello. En un encanecimiento natural. ¿Qué pasa con las mujeres ahora con las mechitas californianas? Y no me digan que ninguna se lo hace y ninguno lo escuchó porque me voy. Todos lados están hablando de las mechitas californianas. En todos lados hablan de, me voy a aclarar para ahora el verano para tenerlo más luqueado. La mechita californiana, le cuento, es típico, esas chicas bellas, jóvenes, que van a hacer surf en California, entonces naturalmente se les desgasta el cabello. Bueno, eso lo están vendiendo las grandes peluquerías, me consta porque asesoro una marca muy grande en peluquería, que es el caballito de batalla ahora de vender productos para hacer las mechas californianas, de vender talleres para que los peluqueros hagan las mechas californianas. Justamente, imagínense lo que le pasa a un cabello que a propósito se le ha quitado la melanina en relación a los rayos solares. La degradación aumenta, se potencia, el daño se potencia. Esto no lo vamos a asustar, y como les dije, estamos hablando con puertas cerradas, no le vamos a contar a el mundo, no te lo haga, porque la industria tiene que seguir, porque los productos se tienen que vender. Pero justamente para nosotros los tricólogos es una aberración que la mujer caiga en eso. Justamente cuando tiene que tratar de usar lo que naturalmente tiene, que es la melanina en su cabello. Después vienen características como, mira, se me afinaron las puntas, se me quiebra solo el cabello, no sé qué me pasa, tengo frizz. Bueno, parte está producido por eso. Nosotros eso le llamamos tricoptilosis, tricórrisis, tricoclasia, bueno, un montón de nombres tienen feos, pero que es algo que después ustedes lo llevan, o el consumidor lo lleva por otro lado, por el tema cosmético, y justamente eso no es cosmético. Es un daño que se está haciendo. Sí, el cabello es renovable, obviamente que se lo corta y después va a volver a aparecer, no hay ningún problema, pero mientras tanto ustedes están teniendo menos defensa en relación a para lo cual está la melanina. Existe la melanina. Me imagino que nadie vio un cabello verde, ¿no? ¿Sí? ¿Quién? Bien, muy bien. Yo le hablo de esto porque la industria está buscando a ustedes, los farmacéuticos, ¿para qué? Para que sean grandes consejeros o grandes vendedores de productos de coloración. Justamente, uno de los problemas que vienen en esta época es el cabello verdoso. De la mujer con el cabello muy encanecido, con una mayor cantidad de feomelanina, es decir, cabellos claritos, o la cabellera que está teñida, que está decolorada. Y con esto ustedes como químicos lo saben muy bien, la reacción que se tiene con el cobre. Primero que el cobre se usa ¿para qué? Para poner las piletas bellas y mejorar un poquitito quizás algunos, el pH, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estos sulfatos sobre la fibra capilar? Lo que produce es una ruptura, radicales que se liberan y que aumenta el daño en la fibra capilar, potencian. Por lo cual, si ustedes son amigas de su peluquero y se hacen color y se lo aclaran,
traten de entender que se tendría que hacer un tono no tan bajo como el que se hacía en verano, en invierno, o sea, un tono más alto, porque va a potenciarse con el agua, con el sol, a que se decolore más rápido. Si lo llevan al color claro, que normalmente quieren, que usan en la época de otoño o invierno, en verano van a sufrir de que se le vaya de tono. Y no es porque la coloración no hizo efecto o está mal hecha, sino porque se potenció esa oxidación. ¿Ustedes creen que estas grandes artistas viajan con su peluquero porque les gusta invitar a alguien para que las acompañe? Están al tanto de todo esto, para los retoques, para las mechas, para todo eso, y me consta, porque conozco a muchos de ellos. Cada cosa que hagan están pensando de qué le puede pasar al pelo. Y muchas no usan pelucas, es su pelo verdadero. Hay ya productos para proteger, van a venir en poco tiempo, para que no llegue ese efecto. Es decir, lo que hacen es, usted se decolora el cabello, usted usa peróxido de hidrógeno, revierte un poquito con otro producto, pero solamente teniendo en cuenta que se va a oxidar más rápido, que va a haber una peroxidación más rápida con los rayos, con el agua, y con lo que comentó hoy María Laura, que fue, recuerden que una nube puede hacer que se potencie la luz solar, ¿no? Bueno, también le hablo de la sal, de los granos de sal. Yo les soy sincero, son estudios que yo no los tengo fehacientemente, porque no todos lo hablan, pero parece ser que la sal, los granos de sal, también funcionan como prisma y potencian la luz. Estuve en Princeton preguntando en algún momento y me dijeron que ellos no tenían la certeza que funcionara tan así. Pero bueno, se habla que eso potencia a los rayos solares y degrada más la fibra. Bueno, los invito a que visiten y lean algunas de las notas, que tenemos más de 100 notas hechas en los medios, en cabelloysalud.com. También los invito a que conozcan el programa del primer máster de tricología y trasplante capilar, del cual junto con la doctora Graciela Cuomo tenemos la suerte de ser docentes, el primer máster que se hace de esta especialidad en Europa, en el mundo, vamos a decirlo. Y bueno, agradecerles a ustedes la atención. Y bueno, ¿quieren preguntar algo? ¿Les quedó alguna duda? Qué aburrido que fue, ¿no? Demasiado claro. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. Yo quería hacer una pregunta. Bien. ¿Qué productos utilizaría para la coloración amarillenta del cabello que usted nombró? ¿Qué significa qué producto? Como farmacéutico, ¿qué me dice? A ver. Porque usted dijo que por qué se produce el color amarillento del cabello, o sea, en las personas adultas, por ejemplo. Bien. Que produce un debilitamiento o una degradación de la melanina. Claro. Lo que trataría de usar siempre es protegerlo al cabello antes de del proceso natural, o sea, del proceso que va a hacer en una peluquería. Prepararlo al cabello. Y después tener en cuenta que ese cabello está más sensible a la degradación y también protegerlo. Por ejemplo, con productos que fomenten la formación de ese film hidrolipídico. Y yendo al grano, ¿qué hago? Yo tengo una hija de 5 años. Tenía hasta hace poquito el pelo hasta la cintura. Lo que hacemos es cepillarle mucho el cabello a la noche. No le lavamos el cabello a la noche, menos que se vaya a dormir con el cabello mojado, y hacer ese tratamiento, nosotros le llamamos el tratamiento de la familia Ingalls, que es cepillarle desde la raíz hacia el largo, un par de veces, hacia el otro costado, o sea, tirarle, y es una forma mecánica, con un buen cepillo, que a veces es difícil conseguir, tiene que ser de cerda, usted distribuye mecánicamente las ceras y las grasas que formó o que tiene ese cuero cabelludo. ¿Va a haber degradación? Sí, va a haber por la exposición, porque hace actividad física, porque bueno, se mete en la pileta, pero es una manera natural. Yo a mi hija no le voy a sobreproteger porque es algo natural que tiene que pasar. ¿Se entiende? ¿Y las personas adultas? Las personas adultas, hablamos del henna, hablamos por ejemplo, previniendo
una persona con un encanecimiento cercano al 60%, el peróxido de hidrógeno que utiliza no tendría que llegar como máximo a 10 volúmenes. Cosa que no se hace. ¿Por qué? Porque normalmente se usa un agua oxigenada para que usted se vaya rápido de la peluquería. Entonces le dan de 20, de 30. No necesita ya, porque ya no necesita oxidar melanina, porque ya tiene poca coloración. Eso es una manera para que no se dañe en profundidad. Y bueno, después, como habló muy bien la doctora Estela, hay muchos activos, y bueno, vuelvo a decirle, muchos productos de la industria que fomentan y que cuidan. ¿Son buenos? Sí, son buenos, pero recuerden que todos van a querer imitar la naturalidad de una cabellera, que es ser protegida la fibra por sebo y agua. Ahí ustedes saquen sus conclusiones. Hay productos específicos con filtros y sustancias emolientes desarrollados específicamente para no engrasar el cabello. Y después, por otro lado, tengamos en cuenta que existen formulaciones que se usan directamente en las personas calvas, en general en forma de spray, productos no grasos, que sean agradables para la utilización por el hombre. Y por supuesto, acá María Laura me estaba haciendo el gesto que tenemos siempre el sombrero, la gorra, que bueno, directamente hacen de filtro físico. Yo lo que te quería preguntar, Miguel, es por qué no lavar el cabello de noche. Muy bien. Nosotros, bueno, porque queda húmeda la zona donde más irrigación tenemos, generalmente el parieto temporal occipital, y vemos que es más proclive a que aumente la flora microbiana, porque no se seca tan rápido ahí. Es más, una cabellera espesa no se le va a secar el cabello. Si se lava de mañana, se lo seca con toalla, durante el día de su actividad se va a secar. No vemos, al contrario, ningún inconveniente. Generalmente vemos inconvenientes, y más en personas que tienen mucha oleosidad, que se retiene más con esa agua, esa oleosidad. Y una cosa que quería acordarme, cuando me preguntó acá el señor, sí descarto cualquier producto como protección solar que tenga siliconas. Si la formulación tiene siliconas, tengo mis dudas. ¿Ok? Eso también para que lo vean en el INSI. ¿Cuánto tiempo varía el tiempo para el tiempo de exposición a eso? A veces no varía nada. Nada. Si con 10 volúmenes, no, y a los 10 minutos, o sea, hablo de un encarecimiento mayor, en los 10 minutos está observando y seguramente va a tomar en el mismo tiempo. Lo que pasa es que, ya le digo, ahora una peluquería, el negocio de una peluquería, perdonen que le hable del negocio, pero es así, el negocio de la peluquería no está en vender productos. El negocio de la peluquería está en cuánto tiempo le rinde esa silla de personas que se sientan. Y ¿saben ustedes que se vende la silla, la butaca del peluquero más cercana a la ventana, es la más cara? Es la que más vale. Y los peluqueros en muchos casos no son empleados. Van y compran o alquilan esa silla. Es decir, cuanto más personas atiendan, más redituable es esa silla y más pueden cobrarla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Le dicen el secreto a ustedes que hicieron la mezcla con tal pigmento? Nada, se lo guardan, nunca lo quieren decir. Y está bien, pues puede ser un secreto profesional. Lo que está mal es que no anoten. Es algo que nosotros, la Asociación Argentina de Tricología, le estamos marcando a los peluqueros. Ellos tendrían que anotar, porque así fue siempre, cuál es la fórmula, o sea, dejar anotado la mezcla y dejar anotado qué pigmento están usando y de qué marca, porque son totalmente diferentes. Un buen colorista, cosa que los voy a invitar, porque vamos a dar el primer curso universitario de colorimetría con la Universidad Maimónides el año que viene, en abril. El buen colorista puede trabajar con cualquier marca y puede trabajar con el peróxido de hidrógeno en forma líquida o en polvo, porque no tendría que tener
llegar al color deseado. Lo que pasa es que es algo que se ha perdido porque ahora lo enseña y lo desarrolla la capacitación del que le está vendiendo los productos. Es decir, yo soy colorista de tal marca, yo soy colorista de tal marca. Si le mezclan o el pote se perdió, ustedes van a pagar las consecuencias. En cambio, antes había una expertise, el peluquero entendía, olía, es más, miraba el cuero cabelludo y decía, mira, me parece que hoy no te va a tomar. No es como ahora que dice, mira, estás un poquito nerviosa, te lo voy a dejar media hora porque no te tomó. Se toma un mate o ve a otra clienta y después vuelve. O dice, mira, hoy se me fue un poquito de tono, pero después te hago un retoque. Nunca, y más, una mujer, y me consta que nunca, cuando le queda el color bien, va al otro mes y dice, quiero este mismo color. Perdón, al otro mes no, a los 15 días o 20 días, porque antes se usaba la coloración una vez al mes, ahora se hace cada 15 o 20 días. Dice, quiero la misma, mira, te traigo la foto, este color. Le aseguro que no se lo va a poder sacar usando lo mismo. ¿Por qué? Porque todo es muy artístico y no hay base. No se anota, no se tiene en cuenta cómo vino la persona, si vino o no vino con el cabello lavado. Cosa que eso también hace que tome o no tome bien la coloración. ¿Sí? ¿El agua oxigenada daña el cabello? El agua oxigenada, ¿para qué lo usamos el agua oxigenada? Redondeemos esto. Usamos un amoníaco o un agente alcalino para abrir las cutículas. Para que entre el agua oxigenada, oxidar el pigmento que tengamos y ponerle el que yo quiera. Estoy oxidando una proteína. ¿Daño o no daño? No lo podemos hablar, porque le vuelvo a decir, si yo hablo eso, ¿sabe qué? Me pegan un cachetazo, me dicen, ¿sabés? No asesoro nunca más un laboratorio, pero cuando hablo con profesionales le tengo que decir, mire señor, usted no tiene que abusar de la coloración, porque usted está dañando en situ una proteína. Sí, como una moda, sí me hablan mis amigas dermatólogas, me dicen, Miguel, por favor, esta señora se quiere colorear el cabello, no le digas que no. Está bien, pero le tengo que decir qué es lo que le va a pasar. Y en esto le voy a contar algo. Hace 2 años, perdón, que siga, 2 años hubo una fatalidad. Murió una persona en París con muy poco tiempo de diferencia de una persona que había fallecido en Inglaterra, una mujer. Y bueno, fue la alerta, nosotros trabajamos con ese laboratorio, fue una alerta, bueno, todos escuchando y viendo qué había sucedido. Imagínense que las formulaciones para la coloración con el proceso óxido-reducción, la primera fue hecha en 1910, así que está no probada, recontra probada. Por eso siempre hablamos de lo mismo, un agente alcalino, un agente oxidante y listo, pum, una coloración. ¿Qué pasó en este caso? La señora fallece, prácticamente la sacan descompuesta de la peluquería, no la pudieron reanimar. Cuando empiezan a estudiar el caso, esta señora había ido, en menos de 24 horas se hace un color. Esta señora entienden que había ido porque, no sé, estaba con su esposo que se había separado, algo le pasó. O sea, su estado anímico no era el adecuado, no estaba bien. Hay un refrán, de ahí me lo explicaron, que dicen que cuando una mujer se quiere cambiar el color del cabello es porque quiere cambiar el mundo. Es algo que le enseñan a los peluqueros de este lugar, se llama Jarciviac en París. Entonces, esta mujer fue, no le gustó el color, cruzó enfrente y se hizo otro color. Como no le gustó, es más, no le gustó porque ella no estaba bien. Se fue y se hizo un barrido. Cerraba la peluquería. Se fue a su casa y a 1:00 de la mañana, que seguramente no había dormido esta mujer, fue a hacerse el color de nuevo. Y en ese lugar, ¿qué tuvo? Un edema. Un edema de glotis. Se murió asfixiada. ¿Qué era lo que correspondía y que lo que estamos informando de la Asociación Argentina de Tricología que deben hacer los peluqueros? El test de virginidad. Si esa mujer le hubieran hecho el test en el antebrazo, ¿cuántos de ustedes que se hacen color se hacen el test o se lo hacen? Graciela sí, usted sí. Ellos. Bueno, no lo hacen.
No lo hacen. Y bueno, si se lo hubieran hecho, esa mujer no era plausible de recibir la coloración. Se salvó la empresa de la que estamos hablando que crea, que fabrica el producto. No se salvó el peluquero. En Europa y en Estados Unidos y en Japón, para ser un colorista tienen que tener una matrícula. Para esa matrícula tienen que rendir química y parte de física. Para tener una peluquería a cargo, tienen que tener esa matrícula. Si no, son estilistas, es decir, peinadores y cortadores de cabello, pero no pueden modificar la proteína pelo. Nos ha pasado estar en un centro muy importante en Miami y que vimos una peluquería clausurada. Justo se le había ocurrido, igual que le pasa a un farmacéutico que tiene que dejar a alguien, obviamente, si es un suplente, se va a dejar, siempre debe haber un farmacéutico. Bueno, acá vino los inspectores y constataron que había una persona que estaba haciendo el color, que no estaba haciendo el color, estaba constatando los minutos para avisarle al otro que estaría, no sé, ¿en qué? Bueno, le dijeron, bueno, déme el carnet, todo, ¿cómo no? ¿Quién es de la peluquería? Listo, faja, se lo clausuran. ¿Y saben por qué es? No porque solamente están protegiendo la vida de la gente, porque el seguro que tiene esa peluquería de mala praxis es tan caro que al sistema no le conviene. Un problema con eso, un problema de alguien que dice, mira, me produjo argenidad, me produjo, no sé, una reacción o algo, y no está la persona, el seguro no le responde. Entonces es la compañía de seguro que manda a la gente del sindicato a constatar de que todas las peluquerías tengan a un profesional matriculado. Con esto quiere decir, no vamos a aprender a tirar esto en Argentina, en Sudamérica, porque no es el momento para crear una conciencia negativa y una conciencia de vamos para aquel lado. Pero tenemos que ir capacitando a la gente. Y la prueba está que en Brasil, donde somos docentes de 2 universidades, los profesionales peluqueros son universitarios. Los terapeutas capilares son técnicos universitarios. Entonces no estamos muy lejos, esto está pasando acá, a 1 hora en avión. Entonces nosotros tenemos que entender esto, que no es algo banal, es algo necesario y algo que va a venir en pro de la mejora de la seguridad de la salud de la gente. Bueno, gracias Estela. Para dar cierre, vamos a invitar a disertar a la doctora Graciela Cuomo. Ella es médica dermatóloga. Ella, queríamos nosotros, la invitamos para que le consulten si hay algo entre el canal farmacéutico y la comunicación con la experiencia de dermatóloga. Si hay algo para hacer un feedback de contacto. Esa era la idea de la doctora aquí. Bueno, termino la presentación y te paso el micrófono. Dale. Bueno, la doctora es miembro titular de la Sociedad Argentina de Dermatología, asesora del Servicio de Dermatología del Hospital Italiano y es miembro fundador de la Asociación Argentina de Tricología. Bienvenida. Gracias. Bueno, quiero que se animen porque no es fácil que venga mi amiga la doctora Graciela Cuomo. La idea de esta charla cuando la propusimos con Estela era que ustedes los farmacéuticos a una dermatóloga experimentada, muy joven, pero experimentada, les allane el camino. ¿Ok? Ya hablé como un tricólogo hacia ustedes. Y ustedes me han hecho algunas preguntas. Yo quiero ahora que lo mismo le hagan a una dermatóloga. ¿Puede ser? Escuchamos. A ver si quieren, si quieren irse ya. Bueno, ¿qué dudas se les plantean a ustedes cuando están en sus farmacias con respecto a todo lo que es no sé si a ustedes les hacen consultas sobre cabello o sobre shampoo o sobre cosas que pueden usar, la coloración, no sé si coloración, no sé si les preguntan. A mí en el consultorio me lo preguntan. Bueno, una de las preguntas sería, ahora desde una visión médica, el tema justamente de la protección. Ustedes como dermatólogos, ¿qué tipo de protectores recomiendan, además de la sombra, el sombrero,
Bueno, en general nosotros vemos el tema de la protección solar desde un punto de vista completamente distinto a lo que lo puede ver Miguel. Porque Miguel hoy les habló de la degradación de la melanina, de la queratina, o sea, habló del pelo. De la fibra. De la fibra. Nosotros, cuando nos dirigimos a la protección, tenemos en mente el tema salud y sobre todo protección para la salud. Porque para nosotros, agresión solar es sinónimo de grandes beneficios y grandes daños. O sea, el cuero cabelludo es piel. Tiene la misma estructura que tiene toda la piel del organismo. Tiene epidermis, dermis e hipodermis. La única diferencia es que está muy poblada por una gran cantidad de folículos o unidades pilosebáceas. Esto la hace, por un lado, más protegida y por otro lado, más desprotegida. La hace más protegida porque en las personas de cabellera abundante, la misma masa de cabello actúa como una, vamos a decir, como aumenta la distancia entre la radiación incidente y el cuero cabelludo, si queremos verlo de esta manera. Pero esto no ocurre en los niños, no ocurre en los ancianos, no ocurre en las personas que no tienen pelo y no ocurre en aquellas personas que por naturaleza tienen escaso cabello, como ocurre por ejemplo con las personas de raza nórdica, para que tengamos una idea, una imagen. De la misma manera que para nosotros es importante proteger la piel de la radiación solar, también tenemos que proteger el cuero cabelludo de la radiación solar, porque tenemos diferentes fototipos y diferentes capacidades de la piel para resistir o no la radiación solar, desde el fototipo 1, que sería, como hemos dicho, el sueco, el noruego, el nórdico, hasta el fototipo 6, que es el negro africano, que tiene una melanina mucho más potente en su capacidad de protección. La tiene en su cabello y la tiene también en su piel. A nosotros nos interesa entonces toda esa gradación de fototipos que nos va a permitir proteger esa piel, ¿para qué? Para evitar daño. Pero cuando hablamos de proteger tenemos que ser cuidadosos, porque en la piel y la radiación solar tienen una relación muy particular. Es una relación muy, yo diría una relación a veces muy parecida a un matrimonio. De pronto se llevan bien, de pronto se llevan a las patadas. ¿Por qué? Porque la única fuente natural de vitamina D que tenemos nosotros es la piel. Y es la ultravioleta B, que es la que produce el cáncer de piel, o uno de los tipos de cáncer de piel. Entonces ahí se nos presenta una controversia. ¿Qué le decimos al paciente? ¿No tome nunca sol o no? Tome sol pero hasta que le venga el primer cáncer. O sea, es muy difícil esa evaluación. Entonces lo que uno tiene que hacer es establecer un diagnóstico. Yo hablo como médica, siempre un diagnóstico. ¿Qué tipo de piel, y en este caso piel y cabello, tiene el paciente? ¿Cuál es su riesgo mayor? ¿Cuál es su actividad frente al sol? ¿Es un deportista? ¿Es un pescador? ¿Es una persona que vive en el campo? ¿O es una persona que hace vida de ciudad como nosotros? Y en base a todos esos parámetros, yo definiré muchas veces con el paciente cuál es el mejor sistema de protección. ¿Qué es lo que hacemos? Y en general, y por razones prácticas, yo les diría que la única razón por la que elegimos determinados sistemas de protección es la práctica. Indicamos al paciente que se cubra la cabeza. Porque es muy difícil convencer hoy por hoy, y ustedes lo saben por experiencia, convencer a una persona que se encreme, se ponga crema para ponerse al sol. A pesar de que hoy tenemos cantidades de vehículos que nos permiten una comodidad extraordinaria, de geles, sprays, emulsiones más suaves, más pesadas, en fin, cremas, los protectores para las mousse, los aceites, los protectores para niños que son muy pesados y que dejan residuo blanco. Imagínense si yo le tengo que decir a una señora de un fototipo 2, por ejemplo, de piel clara, ojos claros, que tiene escaso cabello, que se ponga un protector solar pediátrico en el cuero cabelludo. Obviamente que la señora me dice, póngaselo usted, después me cuenta, porque eso es una cosa que la necesidad de la protección, digamos, en estos casos va asociada mucho a lo que es la necesidad o el deseo cosmético de la persona. Entonces yo ahí lo que tengo que hacer es tratar de especificarle a esta señora cómo se tiene que proteger su piel para no envejecer, no tener lesiones de fotoenvejecimiento, para no tener cáncer de piel, y cómo debe proteger su cuero cabelludo, porque el cuero cabelludo también es asiento de cánceres de piel.
Hace 20 días una paciente mía me vino a ver porque le salió un granito acá. El granito era un epitelioma vasocelular, porque la señora, bueno, nunca se protegió su cabeza cuando tomaba sol. Entonces, el cáncer de piel también se encuentra en el cuero cabelludo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, le puedo indicar determinados shampoos o determinados productos que tengan protector solar, pero yo tengo que proteger la piel. A mí, desde el punto de vista fisiopatológico, lo que le pasa al pelo no me interesa tanto, le interesa a él, pero a mí no, a mí me interesa la piel. Entonces yo tengo que buscar dentro de los niveles de protección solar existentes y los vehículos que mejor se adapten y los adminículos que mejor se adapten, todos aquellos que van a ser de fácil aplicación y de alta efectividad. Sí. Pero también puede ser que el cáncer de piel no sea por la agresión solar. El 80% de la fisiopatología de la causa del cáncer de piel es solar. El 80%. Hay un factor genético también. Es decir, cuando estamos hablando de cáncer de piel inducido por sol, o sea, el fotoinducido, estamos hablando básicamente de 2 tipos o de 3 tipos de cáncer de piel. Los carcinomas espino- y vasocelulares con distintas gravedades y el melanoma. Y las estadísticas hoy, actualmente, demuestran, y la experiencia se hizo muy claramente en Australia, que como toda la mayoría de la población es de fototipos claros, 1 o 2, la incidencia de melanoma en los últimos 10 años en Australia fue enorme. Y se siguió esa población para ver cómo evolucionaba. Se instituyeron conductas sociales y médicas de protección de salud con el uso de protectores solares, y hace 5 años se está demostrando que en Australia se detuvo la incidencia de melanomas. Hoy por hoy, el melanoma es el cáncer que más gente mata nacido de la piel. Y está la cantidad de cáncer de piel en todo el mundo está aumentando. Está aumentando por 2 razones. Aumenta la exposición solar por razones sociales y segundo, aumenta la agresividad solar, sobre todo en el hemisferio sur. Debajo del trópico de Capricornio nosotros tenemos una incidencia solar muy importante y muy particular. Y en los últimos tiempos ya no estamos hablando de UVA solamente, estamos hablando de luz visible y de infrarroja como determinantes fundamentalmente de daños oxidativos que van a afectar al ADN y que tardíamente van a terminar generando mutaciones que van a terminar en cáncer. Pero el cáncer de piel, el carcinoma vaso y espinocelular y el melanoma, en el 80 u 85% de las veces es fotoinducido. Una pregunta, ¿el PR, cuando hacen un DR, controlan el cuero cabelludo? Sí. Yo no En general sí. Me quedó la duda. Sí, en general se controla. Me quedó la duda. En general se controla. Obviamente que se controlan aquellos pacientes donde hay, se hace más estricto el control en aquellos pacientes donde tienen antecedentes de lesiones previas de cuero cabelludo, en aquellos pacientes que tienen antecedentes de melanoma, en cualquier parte del cuerpo, porque el cuero cabelludo es una localización electiva del melanoma, porque es lo que siempre está expuesto. Está bien. Y en tercer lugar se hace en todos los pacientes que tengan antecedentes con familiares consanguíneos de melanoma. Está bien. A lo mejor, y en los pacientes pelados, obvio. Está bien. ¿Podría explicar el estudio? El estudio es una dermatoscopía digital, se hace con una cámara digital que va tomando y va fotografiando, los miran en una pantalla con una gran amplitud y va fotografiando cada una de las lesiones. Todas las lesiones cutáneas tienen una distribución de pigmento, distribución en redes, bordes y conformaciones morfológicas que permiten a los especialistas en lunares darle un diagnóstico. Lo que para nosotros serían lunares o pecas, por ejemplo, en un DRD es diagnosticado puntualmente como nevo celular intradérmico, nevo celular de la juntura, nevo juntural con impacto dérmico, nevo con pérdida de pigmento, nevo celular compuesto y tantos otros diagnósticos. O sea, lo que para nosotros sería un puntito oscuro tiene por su cualidad morfológica y por su cualidad, digamos, de distribución de pigmento, tiene un diagnóstico. Cada uno de esos nevos está clasificado en cuanto a cuáles son aquellos que tienen más probabilidad de evolucionar a ser melanoma. Por ejemplo, un nevo de la juntural, ubicado
en la palma de la mano o en la planta del pie tiene más probabilidades que el mismo nevo gutural ubicado a lo mejor en el hombro. Un nevo celular intradérmico con alta concentración de pigmento en el medio de la espalda tiene mayor probabilidad de transformarse que un nevo celular del mismo tipo que está ubicado en la pierna. ¿Por qué? Simplemente porque cuando tomamos sol en la espalda no nos miramos, no nos vemos. El de la pierna lo vemos constantemente todos los días. El de la espalda no lo vemos, salvo que alguien nos diga que tengamos la precaución de hacer el autoestudio, la autoexaminación, no lo vemos. Entonces, para lo que hace el DIARD es diagnosticar cada uno de los nevos, y esos nevos, según el área en que estén, expuesta o no expuesta, según los antecedentes del paciente, se le da una gradación de probabilidad. Y aquel que tiene mucha probabilidad de tener una transformación, simplemente se extirpa. Es preferible extirpar. Yo tengo otra pregunta, doctora. Con respecto a la incidencia o al origen de ese 80-85% de los melanomas y carcinomas, ¿cómo es el diagnóstico para determinar que la causa sea radiación solar u otra? Bueno, eso lo sabés por la fisiopatología de lo que es el tumor. Cuando vos, primero, la mayoría de los tumores se encuentran en áreas expuestas. Estadísticamente las mujeres hacemos melanomas en la parte bajo de la rodilla y en la espalda. ¿Por qué? Porque usamos polleras y exponemos la espalda con el traje de baño. Los hombres también lo hacen, pero las mujeres lo hacemos más. Y luego, la fisiopatología, o sea, la radiación ultravioleta A es lo que estimula al melanocito a la producción de una mutación, porque entra al ADN del melanocito, genera ahí la mutación y luego el melanocito continúa su curso, digamos, una vez que fue estimulado a la producción de ese tumor, continúa. El tema con el melanoma es mucho más grave porque el melanoma mata, el carcinoma no. Y en el caso del carcinoma, la radiación ultravioleta B entra al ADN de la célula basal epidérmica, produce allí todo un trastorno en la disposición de bases del ADN que se repara, porque nosotros tenemos sistemas de reparación, sistemas antioxidantes cutáneos de reparación y sistemas endonucleares y endocelulares de reparación. Lo que pasa es que no reparamos mientras dura la exposición solar, reparamos cuando nos vamos del sol. Y si vamos a decir, si ese reposo del sol es mayor de 8 horas, logramos reparar algunas bases del ADN. Si la diferencia entre cada exposición es menor de 8 horas, la reparación no se puede llevar a cabo por fatiga del sistema enzimático. Entonces, esa dinámica te da directamente la fisiopatología del cáncer de piel. Y aparte, la incidencia de que la mayoría de los tumores se encuentran localizados en áreas de exposición solar. ¿Alguna otra pregunta? Yo, sí. ¿Conviene que usemos pollera entonces? Y bueno, mira, eso depende de cada uno. Los escoceses usan pollera. Es verdad. Pero la incidencia de cáncer de piel en Escocia es menor porque tienen menos sol. Pero si se mudan a Australia suelen tener más incidencia. Exacto. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿La radiación recomendada para niños o para adultos, ahora en época de verano o personas que se van de vacaciones, es 40, 60? El Skin Cancer Foundation es una institución que todos los años hace una evaluación de lo que es la radiación solar, agujero de ozono y todo eso. Lo hace en combinación con toda una serie de observatorios que se encuentran en todo el mundo, de los cuales participa Canadá, participa Australia, participa Alemania, participa el observatorio que está en el sur en Chile, participamos nosotros. Nosotros participamos últimamente poco, pero sí, nuestros aportes son importantes. Ellos establecen un índice de radiación y ese índice de radiación después hacen una serie de cálculos que yo no sabría explicárselos, donde van determinando por área a lo largo del mundo cuáles serían, dadas las condiciones que va a tener el sol, las modificaciones climáticas y demás a lo largo de todo el globo terráqueo, cómo van a ser las incidencias de radiación en cada área geográfica. Y entonces, en base a ello y un estándar que sacan ellos, te dice la protección solar ideal para América del Sur, por ejemplo, de tal latitud, tal longitud, es 60 o 40 o 100, o la que ellos, digamos, lo que sus cálculos les hayan dado. En los 2 últimos años, para nuestra zona, todo lo que es hacia el sur del trópico de Capricornio,
incluyendo todo el globo terráqueo alrededor, debajo del trópico de Capricornio, la protección solar mínima en verano sería 60. O sea, lo que se llama hoy 50+, que el 50+ suele ser más de 50. Pero actualmente se está trabajando y ya hay en el mercado protectores solares 70 y 80. Porque esa pequeña proporción de espectro está cubriendo, como decíamos recién, la infrarroja y la luz visible, que son las dos que quedaban un poco fuera, pero que actualmente se está demostrando que es necesario cubrirlas. Entonces, los protectores 70 y 80 hoy tienen 60 aproximadamente, que nunca es justo, nunca es 60, siempre estamos alrededor del 60, vos sabrás cómo se establece el índice, pero decimos 60, de acuerdo a los métodos que establece la FDA y la colectividad europea, y entonces se establece un promedio, se dice 60. La gente se resiste porque no se va a quemar, no se colora. Sí, esa es una queja que yo tengo todos los días en el consultorio. Y entonces siempre le digo lo mismo. El protector solar no se programó para que usted no se broncee, sino que se programó para que usted se cuide. Se va a broncear igual, porque no existe nada que sea absolutamente impermeable. Es una radiación electromagnética lo que estamos hablando. Entonces, se va a broncear, lo va a hacer mucho más lentamente, lo va a hacer quizás con un color más suave, pero bronceado va a obtener. Pero sano, eso también. Bueno, un filtro 50 filtra el 96% de los rayos UVA y UVB. Entonces, ese 4% sumado a el rozamiento, el sudor, la no aplicación la cantidad mínima que ponemos, que nunca llega a ser las 6 cucharadas de café que hablamos en todo el cuerpo. Todo eso hace que pase mucho más de ese 4%. Seguro. Y seguro que te... Sí, pero la gente a veces está de esa desesperación de decir, tengo que volverlo pronunciado. Eso es un problema muy latinoamericano. Es un problema muy latinoamericano. En Australia, yo he estado en Australia y conversando con gente de ahí, me dice, a mí la verdad me gusta el sol, lo disfruto, estoy muy bien al sol. De hecho, el sol libera endorfinas, produce sensación de placer, y todo un contexto agradable estar expuesto al sol. Pero no me importa usar protector solar si sé que con esto me estoy cuidando la salud. El problema es que nosotros no tenemos incorporado, y hablo particularmente de Argentina, porque mis pacientes son argentinos, el concepto de proteger la salud. Tenemos incorporado el concepto de que es más importante a lo mejor la estética de la piel que la salud de la piel. Y eso es algo que en general hoy se está revirtiendo lentamente, pero existe. Es uno de los inconvenientes que tenemos. Eso que usted dice, por ejemplo, nosotros estando en la farmacia, ¿hay alguna diferencia entre productos, por ejemplo, de dermatología y los productos masivos, por ejemplo, que todos conocen, ¿no? Rayito de sol, una cosa así, nombres comunes, dice usted. Dermagloss o, por ejemplo, un producto dermatológico como protector solar. Mire, yo creo que usted como profesional de la farmacia tiene que conocer y saber cuáles son los controles a los que se somete un producto que está autorizado para ser vendido en una farmacia y un producto que está autorizado para ser vendido en una perfumería. O sea, yo cuando tengo que recomendar o indicar, porque yo indico, no recomiendo, yo indico, y de acuerdo a eso indico, en base a como les he explicado varios parámetros, indico siempre y le digo a mi paciente, compre este o este, si no le gusta, porque este no me gusta, porque este es graso, porque este es seco, porque este tenemos mil objeciones. Compre cualquiera de estos 2 o de estos 3 que tenga respaldo farmacéutico. No compre en la perfumería, no lo compre en el kiosco de la playa, cómprelo en una farmacia. ¿Está? En una farmacia lo que va a vender el farmacéutico va a ser algo que tenga un respaldo de farmacéutico, de una empresa que tenga controles de calidad, que tenga una serie de condiciones de control. ¿Está? ¿Puedo agregar algo con respecto a esto? Todos los protectores solares son registrados en el ANMAT como cosméticos, con la resolución 155/98. Vos cuando te encontrás con un envase lo podés verificar que tiene que estar inscrito. En una farmacia seguramente todos los productos que se comercialicen van a estar. Quizás en algunas perfumerías pueda haber algún producto no aprobado, no registrado, que cada tanto si ustedes consultan la página de ANMAT aparecen
en las advertencias de prohibición de uso y comercialización y quizás hasta clausura de algún establecimiento. Pero todos los productos, sean de laboratorios medicinales o de líneas de dermocosmética como Vichy, La Roche-Posay, Avène, o sea, todos están registrados bajo esa resolución y todos deberían estar sometidos a los controles de calidad pertinentes. Sí, pero no es lo mismo un producto, como dice la doctora, de farmacia que un producto, como decís vos, dermocosmético. No es lo mismo. Sí, yo te diría... No, en este caso el producto de protector solar está registrado en todas partes del mundo como cosmético. Inclusive la FDA lo reconoce como cosmético. Pero yo creo que ahí hay un tema económico o de impuestos o de otro tipo, que no quiero entrar en ese tema. Pero de hecho las investigaciones, los exámenes, la forma exhaustiva en que se estudia un filtro solar, las pruebas a que se somete en un laboratorio de tipo con respaldo farmacéutico es completamente distinta a la que me consta, porque lo he preguntado a colegas de ustedes. Sí, yo fabrico o preparo magistralmente un protector solar. ¿Y vos cómo sabés que tiene 60, 40 o 30? Y porque le pongo más o menos 20% de esto, 5% de aquello y 10% del otro, y más o menos son las proporciones. Pero no tengo yo para recetárselo a un paciente, no tengo un control que me diga, sí, tiene 60, tiene 40, tiene X. Otro de los temas es las distintas combinaciones. Vos por ahí un producto más de tipo perfumería, por ahí utiliza los filtros solares más antiguos, que los que vimos al principio, combinaciones de orgánicos e inorgánicos, pero de los más viejos, con menos estabilidad, quizás un producto ya de un valor más alto, de un laboratorio que es innovador, utiliza los mexoriles, entonces, y también otra de las cosas que cambia mucho es toda la crema base, los excipientes, eso encarecen, abaratan o hacen que un laboratorio se diferencie de otro. En la resultante es la calidad y también es la cosmeticidad del producto, que sea más agradable o menos agradable. Y además el envase que te pueda proteger del deterioro y de todo lo que pueda estar expuesto. Es un producto que está con vos expuesto al rayo ultravioleta. La adherencia del producto a la piel también está muy influenciado por los excipientes que... Eso se mide en los laboratorios generalmente de más seriedad o más internacionales, miden cuánto es el tiempo que dure la piel después de tantos baños, después de tanto roce. Eso es lo que hace, bueno, obviamente que a la calidad que te da un sobreprecio del producto y una seguridad profesional. Sí, es el consejo que se da, los estudios, los testeos que se han hecho, y con el tema de los envases nos consta de que hay envases de productos que se han desarrollado por ingeniería, en la defensa y no por hablar de productos dermocosméticos de una nacionalidad en específica, pero hay ingeniería de envases, y donde uno dice, pero para, mira, este envase ya tiene 5 años y no lo cambian porque lo han desarrollado pensando en lo que iban a poner adentro. No es que hicieron el producto y después lo pongo en el más barato que tengo, total, le va a durar una temporada nada más, sino que está desarrollado desde la base. Eso está en el control de calidad. Bueno, ahí está, es el control de calidad, y bueno, también hay como hay que entender, el producto ese se fabrica no sé en dónde, y van a garantizar que si viaja en avión o queda en el puerto a 50 grados dentro de un container, en los depósitos va a mantener la misma calidad como si uno lo hubiera comprado en ese lugar, en ese país, y lo hubiera traído en una maleta. O sea, hay todo un sistema que actúa para que ese producto y eso llegue a usarse como si se usara en el lugar de origen. Pero también por eso yo le hablé con el tema de capilar, hay que entender que hay muchas cosas que también, bueno, para nosotros es costoso, porque escuchame, este vale tanto y este vale mitad. Yo creo que el consejo, la coherencia, el saberse de dónde uno está parado, nosotros hablamos de la interdisciplinaridad del consejo. Yo puedo decirle al dermatólogo, porque me pasa a mí, doctora, mire, en eso no ahorre, me dice, en eso no tenés que ahorrar. Listo, basta, con eso está. Y lo tengo que hacer al pediatra porque estamos hablando de salud, no estamos hablando de un aspecto cosmético. Usted en una coloración, y me pasa, bueno, pero
es berreta, no se lo digo de berreta, sabe que acá se presentó esa coloración como muy buena, pero en donde se fabrica, en Italia, esa coloración es ordinaria, es la más barata, no lo puedo creer. Sí, fíjense en internet cuánto sale. Y se asombran porque sale acá más caro que en el lugar donde... ¿Cómo es? Pero en esto es protección solar, es salud, y en esto no se debería... ustedes tienen la posibilidad de entender y asesorar en relación a eso. Bueno, Estela, Bueno, creo que... sí. Si no tienen preguntas, perdón. Yo tengo una, ¿dónde puedo ir a hablar? Bueno, le podemos preguntar al doctor Rubén Sajén, que de paso le damos la bienvenida y le agradecemos su apoyo para llevar a cabo esta jornada. Bueno, estaba pensando en, disculpen, también en, ya que usted dijo que se están detectando cada vez más melanomas, por ahí, ¿cómo se podría hacer desde las farmacias como para detectar y prevenir y dar aviso de que vaya al dermatólogo? O si convendría hacer una campaña para el verano. Sí, convendría. De hecho, la Sociedad Argentina de Dermatología todos los años hace la campaña que se llama Prevención del Cáncer de Piel, donde se revisa al paciente, se le dan indicaciones. Pero la mayoría de los laboratorios tiene folletos donde se explica. No se ponga el sol entre tal hora y tal hora, respete tal cosa, póngase protector solar. Sería una buena idea que el farmacéutico aconsejara leer el folleto explicativo, o hacerlo simplemente, el folleto explicativo donde se dice o se insiste, porque la mayoría de la gente lo escucha y lo sabe, se insiste sobre las medidas básicas de protección solar. Sería una buena opción, que ayudaría mucho a la protección de la gente. Perdón, Bueno. tengo otra pregunta. sí. Ahí está la línea ABEN, que trae un polvo compacto factor 50. ¿Qué tan efectivo puede ser ese? Compacto cremoso. Compacto cremoso. Ah, Y es efectivo con la medida que te lo pongas. 2 horas. No, dura más. No es Dura más de 2 horas. En general, los compactos hoy, ningún producto hoy por hoy tiene solamente 2 horas de efectividad, salvo que uno esté metido en una pileta o que transpire mucho o que se ponga o se frote con una toalla. Se dice que hoy un muy buen protector solar, hecho de acuerdo a una formulación generalmente europea, que es la que más usan en este momento, está durando entre 4 y 6 horas. Eso no quita que nosotros no le repitamos al paciente que se tiene que reiterar y aplicar nuevamente cada 2 o 3 horas. Lo que pasa es que uno de los factores que el paciente resiente es eso. Ay, cada 2 horas tengo que estar poniéndome la crema y eso es lo que molesta. Pero el compacto es una buena opción. Está dentro de lo que del concepto europeo del cosmético, que es la funcionalidad cosmética. O sea, el cosmético que sea funcional, que sea práctico, que sea útil, que realmente cumpla la función y que sea bueno. O sea, a las mujeres les cuesta mucho colocarse el maquillaje y el protector solar, porque están usando 2 productos que generalmente engrasan o molestan desde el punto de vista cosmético. Usando uno que tenga el protector solar incluido y que ese protector sea eficiente, les soluciona un problema. Se pone un solo producto. Desde ese punto de vista es práctico. El producto viene avalado por toda la Roche-Posay también tiene hoy un compacto. Viene avalado por toda la serie de pruebas de las que hemos hablado, o sea, el producto es seguro y práctico. Le gustará, si el inconveniente que te van a venir ahora es que le gusta el color o no. Y DIN también tiene. Sí, DIN también tiene. DIN, tiene La Roche, tiene Abel y va a salir otro próximamente. Y todos los europeos están en eso. Están todos los europeos Sí, sí, en sí. lo mismo. Vos querías consultar. Sí, en relación a eso he notado, por ejemplo, que la línea de Eucerin también tiene buena dermatocosmética. Sí, buena cosmeticidad, querés decir, sí, Sí. sí. Es que van, o sea, las líneas francesas creo que son como un poco pioneros en todo esto de no solo cuidar, protegiendo la piel, sino también ayudando a que la gente utilice los productos, dando fórmulas agradables. Bueno, nos queda pendiente la entrega de certificados, que nos faltan un par de firmas, así que les pedimos unos minutos para terminar de firmarlos. Muchas gracias por venir y muchas gracias a la doctora Cuomo. Que la trajimos pobre, la fuerza ya estaba pobre. No, le agradecemos a ustedes y acá, bueno, te vuelvo a decir, a la doctora que no es fácil, pero
habíamos quedado con el presidente acá, con mi amigo Rubén, que queríamos que ustedes puedan no solamente vernos a nosotros la parte de psicología y bioquímica, como la doctora María Laura, y obviamente en el Colegio Farmacéutico, sino que también tengan la posibilidad de consultar a un dermatólogo prestigioso para desasnar y también para que linkeen y bueno, puedan hacer mejor su trabajo, porque lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos profesionales que tiramos la pelota para ese lado, el beneficio es mutuo, profesionalmente y obviamente en la ética profesional de saber que estamos haciendo bien. ¿Okay? Bueno, muchas gracias.